hablamos con la señora Mira Cortina, una de las líderes más recordadas de Orocue por todas las experiencias que ha pasado tanto en el escenario político como las situaciones que ha tenido que vivir en el marco del conflicto armado que se vivieron hace unos años en el municipio. En el día de hoy vamos a conversar con doña Mira en el marco del proyecto del papel de la mujer orocueseña en la sociedad actual, auspiciado por el Gobierno Nacional, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación y la Asociación de Mujeres de Orocue, AMOR. ¿Cómo se encuentra hoy, doña Mira? Pues muy bien, muchísimas gracias, doctora, por tomarse la molestia de venir a visitarnos. Este es un paraíso, un remanso de paz. Aquí recibimos a los visitantes con los brazos abiertos para que vengan a contemplar nuestro municipio, se apropien de esa tranquilidad, este paraíso que Dios nos regaló, donde se respira un aire totalmente puro, donde todavía podemos conocernos unos a otros, donde nos respetamos todavía la vida, porque aquí dentro del municipio son esporádicos los casos de violencia que hemos tenido que padecer. Generalmente pues han sido por fuera del municipio, en algunas veredas aledañas. Mi experiencia de vida también no la tuve aquí exactamente en el municipio. Yo fui inspectora de policía en los años 80 en la inspección del Viento Bichada por cuestiones de trabajo de mi esposo, que trabajaba en Carimagua en ese entonces. Entonces nosotros nos fuimos a vivir allá por un tiempo, allá hicimos una casita. Yo tenía en ese entonces mi niña, mi única hija, tenía como 7 años, allá nos la llevamos a estudiar un tiempo, pero la cuestión es que yo fui allá inspectora de policía como por 2 años, pero el conflicto armado era terrible en esa época. Bueno, hablemos un poco, ya que doña Mira entró de una vez en materia, hablemos un poco de eso. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de vivir tan de cerca esa situación tan difícil. Esa experiencia fue muy terrible, doctora, porque allá siempre estaba el Frente 16 de la FARC, y había un comandante Gilberto, y la esposa de él era la compañera Floralba, que era una támara según ellos, no sé qué cargo tendrá, no sé qué quiera decir eso, el cargo en su cuestión de organización. Ellos eran prácticamente la fuerza pública que actuaba en ese entonces allá en la inspección, y yo era la inspectora de policía, pues imagínense. En ese entonces apareció un señor, nosotros no supimos si era un señor que le faltaba una pierna y andaba con un morral en el brazo, y él andaba como tirándoselas de loco por toda la inspección. Y un día a mí me hacían consejos como de guerra, como yo no sé qué, la guerrilla. Me decían, vamos a hablar, doña Mira, y ellos tenían sus puntos de vigilancia, como cualquier ente de gobierno. Ellos como manejaban la cuestión de digamos, como la fuerza pública ya en esa época. Entonces ellos ponían sus puntos alrededor. En la inspección de policía estaba la oficina, y al lado de la oficina había una pieza que no tenía puertas, y tenía puertas por el lado del patio y por el lado de acá. Y entonces estábamos hablando del abigeato y todas esas cosas, porque en esa época pues ellos hablaban todavía de corregir lo que eran los problemas de abigeato, de robos, de chismes, todo eso ellos abarcaban todos esos temas. No era no había tanto terrorismo como hay ahora en esa época, la violencia. La violencia era de otra manera. Y entonces resulta que ese señor que yo le estoy diciendo se había metido en un rinconcito de esa pieza que no tenía puertas, y ellos lo descubrieron ahí. Cuando yo estaba en la oficina hablando con el comandante Gilberto, que era el que mandaba en esa época ahí, estábamos hablando del abigeato, porque había mucho abigeato alrededor de la inspección, y entonces salieron la guardia de él y dijo que había un intruso. Y entonces pues yo no sabía, porque yo conocía a toda la gente del Viento y no me imaginaba que era ese señor. Y entonces lo cogieron y él se la daba de loco, andaba con el pelo largo, era medio mono, cargaba un morral de esos como arahuacos, de esos arhuacos, y ahí cargaba, y se pusieron a esculcarlo, y tenía una linterna negra que era un radio de comunicaciones. No sé de quién era espía él, yo no supe. Dios santísimo. Lo cierto fue que le preguntaban qué estaba haciendo, y él no contestaba. Ese señor se puso lívido, y tenía un mapa, también llevaba un mapa entre ese radio, atrás, en la parte de atrás, lo desbarataron ahí en la oficina, y tenía ahí un radio de comunicaciones pegado en la tapa de la linterna, y adentro tenía un mapa bien doblado, y ellos lo cogieron y lo extendieron, y era un mapa grande que cabía en todo el escritorio así, en un papel especial puro delgadito. Y ahí estaba todo el Bichada y todo el área y todo eso, es ubicado con unos puntos ahí.
y él estaba como haciendo inteligencia. Lo único que yo les puedo contar a ustedes, me dio tanto pesar con ese señor, lo cogieron y lo subieron a un Suzuki azul y yo nunca más lo volví a ver. A los pocos días de que sellaron ese señor, el comandante dio la orden de llevarlo, yo no sé para dónde, ellos hablaron allá, yo no supe nada. Como a los 20 días llegó era un moreno, peluqueado, también dándose las de loco con unas medias, decía que estaba llamando por a Venezuela, que no sé qué, y se hospedó ahí en la caseta comunal. Y ese también lo desaparecieron porque yo nunca supe qué pasó con ese señor. Lo investigaron y yo no supe qué pasó con ese señor tampoco. Doña Mira, nosotros hemos entendido que usted también, digamos, hubo un momento en el que ya tuvo que salir porque ya el problema se hizo muy intenso. El problema se acentuó más cuando yo me vine de allá porque todo, pues se imagina uno bajo presión. ¿Qué puede hacer un inspector de policía en esa situación cuando usted no tiene, y así la tuviera? Esa gente tiene una familia muy grande para usted ponerse a pelear con ellos, doctora, eso es grave. Usted tiene que hacer lo que ellos digan. Porque si usted no hace lo que ellos digan, eso es un problema. Lo único que yo nunca asistí a las reuniones que ellos hacían, porque yo desde un principio yo fui muy clara con ellos. Ellos reunieron todo el pueblo y me mandaron a mi razón que fuera. Entonces, como yo no quise ir, yo le dije al emisario que me hiciera el favor y dije al comandante, pues que fuera a hablar conmigo a la inspección. Entonces el comandante Gilberto fue y me dijo, ¿qué pasa, compañera, que usted no va a la reunión? Le dije, comandante, por favor, siéntese. Vamos a ser claros de una vez por todas, porque usted es el comandante de ese frente y yo soy la primera autoridad de la inspección. Yo le voy a pedir un favor, usted no se meta en mi situación como primera autoridad de acá y nos vamos a entender, porque eso no tiene coherencia que yo como primera autoridad esté en las reuniones de la guerrilla. Llega por desgracia alguna persona del gobierno y me encuentra allá a mí y entonces yo ¿qué voy a hacer? Usted no me va a defender en una cárcel ni en nada. Entonces partamos de ese punto y así nos entendemos, comandante. Y él se quedó mirándome y me dijo, ¿usted es capaz de ello? Sí, yo soy capaz de decirle eso y mucho más, porque yo quiero dejar de una vez claras las cosas, no es que después cada rato yo asustada. Entonces dejamos claras las cosas y desde ese día, no digamos que se volvió mi amigo, pero nos respetábamos los terrenos, él allá y yo acá, nos entendíamos muy bien. Y nunca más tuvimos problemas. Incluso una vez llegaron con unos enfermos de paludismo y me dijeron que en el puesto de salud, como los puestos de salud de esas inspecciones tenían suero y vitaminas y todo eso, y por mis pocos conocimientos que tengo de enfermería, porque mi papá fue muchos años el médico acá del pueblo, como todos conocen, mi papá se llamaba Víctor Manuel Cortina Cáliz, él actuó como médico y llegó a Orocue como enfermero de la Armada. Y se quedó y se casó con mi mamá aquí nacimos nosotros, 6 hijos, una niña muerta, y quedamos 5, y entonces mi papá ejerció aquí en el municipio como médico, todos los conocimos aquí como el médico del pueblo. Y entonces pues uno aprende a las malas. Porque ahí en la casa pues teníamos que ayudarle porque a veces aquí no había forma no había centro de salud, sí, doctora, no era enfermera. Entonces pues uno aprendió a colocar un suero, que una inyección, que hacer una sutura, pues todas las cosas las aprendimos en la casa. Empíricamente, pero a veces cuando había que hacerlo lo hacíamos. Entonces ahí llegaron una vez con unos enfermos de paludismo y habían unos sueros en el hospital. Pues yo, lejos de que fueran guerrilleros o no fueran, eran personas y necesitaban una ayuda, y me dijo que le tenía que poner, y así pues como era, le tenía, no era que si usted quiere o no quiere, que ellos sabían que allá estaba la solución para los problemas de ellos. Pues yo sí, le puse sueros con vitaminas a varios de ellos y le di un tratamiento de paludismo que ahí había en los medicamentos, y entonces había un poco de Repal, que en esa época, porque ahora ya no sale, era especial las pastas de Repal para el paludismo. Y como yo sabía que servían para eso, de ahí estaban y estaban dañando porque nadie las tomaba. Entonces los días ellos se curaron, y entonces como yo los curé como a 3 o 4, pues me hice amiga de ellos, digámoslo así, agradecidos. Ellos nunca me acosaron, pero de todas maneras uno sabía en qué andaban ellos y no había tranquilidad para uno tampoco, porque nosotros estábamos pendientes que en cualquier momento llegara el ejército. Y yo trataba de que ellos no estuvieran mucho ni en la oficina ni en mi casa, porque ellos a veces iban a la casa. Entonces yo trataba de que no fueran mucho ni a un lado ni al otro, porque me daba mucho miedo. Pero todo se hizo muy fuerte cuando ellos se robaron. Hubo un problema en Carimagua donde se robaron una nómina que llegó en el avión, y había un poco de la FARC ahí camuflados dentro de la granja, y se robaron la nómina y se robaron 16 camionetas que habían ahí de la empresa, y se las llevaron para abajo, por allá para Albichada.
se llevaron los conductores de Carimagua y todo eso, y eso, mejor dicho, eso fue terrorífico, doctora, porque imagínese. Y ahí sí me tocó a mí, prácticamente sitiaron al viento, porque ellos se quedaron ahí en el viento y no dejaban salir a nadie. Entonces un día cayó un aguacero muy fuerte y Carlos mi esposo sacó prestado un carro en Carimagua, y en medio de ese aguacero vino y nos recogió a mi hija y a mí. Dijo, vámonos porque yo no los dejo más acá porque a mí me da mucho miedo. Yo trabajando allá y sin saber qué pase acá, entonces más bien recogimos, le echamos en un talego, en una bolsa de esas de propileno, la ropa, y salimos corriendo. Y corra y nosotros que salimos, y a Carlos le dio un tiempo prudente para llegar a Carimagua. Y si no llegaba en ese momento, en esa época fue cuando montaron la base militar de Carimagua, desde esa vez que se hubo ese robo de esas camionetas. Entonces, que lo iban a buscar con el avión fantasma, porque ya estaba el avión fantasma ahí, porque ya le estaban haciendo persecución por el robo de las camionetas y todo eso. Y entonces nosotros, eso Carlos le puso la pata a esa camioneta y anduvimos, mejor dicho, y en mi vida yo no había andado tan rápido. Llegamos a Carimagua. Y lo único que llevábamos era la ropa en esa bolsa de propileno, porque no llevamos más nada. Allá se quedaron como 200 gallinas que teníamos, 10 vacas que ordeñábamos, todo se perdió. Todo se perdió porque quién iba a volver por eso, primero el 1 y después el 2. Sí. Digamos que vamos a hacer como a profundizar un poquito más en estas situaciones, antes de que usted nos cuente también pues cómo fue ese retorno a Orocue, bueno, para que nos cuente un poco más pues como de esa experiencia tan cercana a esa situación de conflicto armado. Es terrible. Bueno, doctora, le tengo que contar que una vez yo estaba en la oficina pintando la inspección, porque allí transitaba mucho camión, los que iban para el Bichá a buscar madera. Entonces ellos le colaboraban a uno que con la pintura, con lo que uno necesitara. Entonces en esa época había también mucha coca, y ellos pagaban todo, todos los camiones llevaban una gramera, y ellos en el capó del carro pues hacían sus negocios y dejaban sus gramos ahí encima del capó del carro, porque para nadie es un secreto que el Bichá siempre ha sido una cuestión de coca. Bueno, y entonces yo tenía una pintura y me puse a pintar la inspección porque la ve muy fea. Cuando yo estaba pintando la inspección, llegó el dallazo azul del comandante Hilberto y me dijo, compañera, necesitamos que nos haga un favor. Yo le dije, ¿qué pasó, comandante? Dijo, no, es que tenemos que ir a Carimagua y nosotros no conocemos al director de allá, pero como su esposo trabaja allá, usted sí lo conoce. Vamos y nos acompaña. Yo le dije, no, pero es que yo estoy llena de pintura, mire cómo tengo las manos. No. Vaya, compañero, sácale un poquito de gasolina que a la compañera que se va a las manos y se va con nosotros. Y ni modo decirle que no, porque usted sabe cómo eran ellos. Bueno, yo me lavé las manos y me fui para allá con ellos, y cuando íbamos en el camino apareció un dallazo rojo. Y entonces llegó y ellos tenían conocimiento que andaba el DAS, en ese entonces el DAS por ahí. Y como ellos tenían eso, andaban pues prevenidos. Y cuando venía el carro como muy cerca de nosotros, sacaron todas las armas que llevaban por debajo del tapete del carro y las pusieron en la puerta entreabierta de la parte de atrás del carro, una sobre otra, así con todos los compañeros listos para dispararse. Era el DAS. Entonces cuando ya el señor, y a mí me dieron dizque un revólver, me dijo el compañero que yo iba en el asiento de adelante, que era el conductor, se llamaba el compañero Oscar. Entonces resulta que él me dijo, vea, usted coge este revólver, compañera, y si son el DAS, usted se hace detrás de mí. Y usted coge ese, pero yo en mi vida jamás he disparado un arma, yo le tengo pánico a la arma. Y él me decía, si yo me corro para un lado, usted también se va detrás de mí. Y yo la defiendo, compañera. Vamos a estar detrás del carro. Me daba instrucciones de guerra cuando yo no sabía nada de eso. Por Dios. Yo no entendía, yo iba a coger el revólver y me temblaban las manos. Yo no cogí nada porque yo no estoy acostumbrada a eso. Bueno, y cuando ya estábamos como a unos 100 metros, ellos se dieron cuenta que era un señor como borracho que venía solo, que no venía nadie. Y entonces ordenaron otra vez la guardada de todas las cosas. Pero el susto que uno pasa ahí es terrible, porque imagínese uno dispuesto como para un combate, como para una cuestión de sí, por Dios, pues imagínese, doctora, pues yo me asusté muchísimo. Bueno, después de que robaron los carros en Carimagua, después de que hubo toda esa cuestión, que llegó un día, mi esposo y me dice, adivine quién le mandó saludos en Carimagua. Yo le dije, ¿pero quién me puede haber mandado saludos? Dijo, pues el comandante Oscar. Yo le dije, ¿lo cogieron preso? Dijo, no, él es un teniente efectivo del ejército que hacía 7 años estaba infiltrado en la guerrilla.
y era comandante de la guerrilla. Por Dios. 7 años infiltrado, duró. El comandante Oscar. Y era un infiltrado del ejército. Ese le fue mejor que el que llevaba. Claro. Que el que llevaba el mapa entre el micrófono. Sí, era el ejército. La linterna. Hablemos un poco de ese regreso aquí a Orocue. Yo me fui para Villavicencio, doctora. Yo estuve en Villavicencio, la niña estudió un año, después hubo elección popular, la primera elección popular de alcalde, y Rafael Hernández fue elegido como alcalde popular, y entonces vine a trabajar con él como secretaria de gobierno municipal. Trabajé con él 2 años y medio en ese entonces, era el periodo, o sea, que le daban. Empieza como la cuestión de la faceta de funcionaria pública, sí, como esa incursión ya en el escenario de la función pública. Sí, pero ya había sido inspectora y aquí iba a complementar con ya como secretaria de gobierno municipal. Y entonces estuve como secretaria de gobierno municipal todo el gobierno de paisanaje. En ese entonces pues no habían regalías petroleras, el presupuesto eran 180 millones para todo el año, pero con esos 180 millones compramos un tractor, se hacía gestión en esa vez había los territorios nacionales en Bogotá, se trajo una camionetica que le decíamos la iguana, ¿se acuerdan? Una verdecita que había de la iguana, y entonces se hizo lo que se podía, pues porque como saben no había los empleados éramos 5, los de tesorería y ahorita y yo éramos, y el alcalde éramos 3 en la alcaldía y 2 allá en la tesorería, 5 empleados, no había más gente. Y bueno, ¿y cómo empieza doña Mira a pasar de ser solamente como una secretaria, como una funcionaria, y ya se lanza a ser la primera candidata a la alcaldía de Orocue, la primera mujer que se lanzó a ese proceso? Eso tuvo que haber sido complicado. Pues doctora, eso fue una cosa, yo no sé, hoy digo yo de locos, porque a mí nadie me dijo que me lanzara, sino de un momento a otro se me dio por ahí como todas las cosas que le salen a uno, y eso de pronto estaba en mi canon de vida, yo no sabía que me tenía que lanzar como primera mujer a la alcaldía del municipio de Orocue. Pero doña Mira, no fue muy difícil, claro, con esta cultura llanera tan muy linda, muy bonita, arraigada, pero muy machista. Sí, sí, doctora, eso fue bien difícil porque aquí en el llano, pues los llaneros tienen fama, y no es fama, es que son muy machistas, y a las mujeres siempre nos han visto como las personas, la mujer siempre no tiene que estudiar mucho porque tiene que estar en la cocina. La mujer es un ser que está creado para cocinar y criar hijos. Para eso somos nosotros, según los llaneros, los hombres, en esa época, para eso éramos las mujeres. A una mujer que quería como romper esa cuestión de educación que se tenía en el llano, entonces ya la miraban mal, es una vieja libertina, es una vieja que no tiene oficio, en la casa le falta marido que le ponga oficio, que le ponga rienda, eso era un problema, un complique. Y todo eso le dijeron, doña Mira. ¿Qué no me decían, doctora? Eso y mucho más, que yo no tenía más nada que hacer y me tenía que defender así como dice, con garra y con todo para explicarles que no, que era un proceso y que las mujeres también teníamos derecho. ¿Eso en qué año fue? Y que como en el 80, como en el 82, algo así. Interesantísimo. Eso hace tiempo que yo... ¿Y cuál era la posición de su esposo? No, pues mire que yo afortunadamente he sido bendecida por Dios, que Carlos nunca me ha cortado las alas en ningún sentido. Él me ha tenido mucha confianza, lo que yo he querido hacer en esta vida lo he hecho. Por hoy yo siempre digo, cuando Dios me necesite, estoy lista porque yo he hecho de todo acá. Y lo que he podido hacer para servirle a la gente lo he hecho. Candidatura. ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, pues yo sé que no ganó, pero digamos, ¿cuáles son las satisfacciones que le quedaron a ustedes? Bueno, las satisfacciones de ese proceso es que al menos abrió una brecha. Ya esa brecha dio la oportunidad para que ya empezaran a elegir las mujeres concejalas, que esa vez ya empezó, en esa época ya a los pocos días, cuando hubo las siguientes elecciones, ya al consejo empezaron a entrar mujeres, ya doña Leti también fue en esa época, la señora aquí Elizabeth Romualdo también formó parte del consejo, y ya fue una brecha que se empezó a abrir con muchas dificultades por ese machismo tan arraigado, pero de todas maneras las mujeres empezamos a dar la pauta. Fue la primera... Sí, fue el primer intento que se hizo. Sí, y la prueba está pues que ahorita tenemos una candidata a la alcaldía que pues ojalá Dios quiera y le vaya bien, porque hay que demostrar a los hombres que las mujeres también somos capaces, por supuesto con la ayuda de los hombres, porque detrás de una mujer hay un gran hombre también que la apoya y que la quiere y que le da la oportunidad. Sí. Ahora
ahora sí retomemos esa herencia que le dejó su padre desde el punto de vista de la salud, de ese interés por la salud y de esa conformación de una empresa dedicada a la salud en el municipio. Pues resulta que en esa época el gobierno nacional empezó a constituir las mutuales. Y aquí en Orocue fue un inicio bien complicado, porque como todas las cosas del gobierno llegan es como a cuentagotas, y entonces la gente no cree mucho en eso. Entonces empezaron, no, que van a formar una mutual en Orocue, y nadie creía. Entonces la primera gerente que hubo de esa mutual era Tania Ardila. Entonces yo le dije a Tania, ya que estamos en ese proceso, pues vamos a empezar para que necesitábamos unos afiliados para crear la mutual, porque eso era con ley 79 y entonces necesitábamos como formar el mutualismo era como un cooperativismo con un nombre diferente, porque todo era regido por ley 79, pero necesitábamos los asociados, y entonces la primera asociada tengo que decir que fui yo, porque como nadie quería asociarse para darle ese voto de confianza a la gente, yo le dije, no, pues asócieme a mí, yo pago la cuota. Ave María. Sí, me parece que en esa vez pagué 20.000 pesos, me parece que era la cuota, y yo fui la primera que me asocié. Dijo, claro, mira, es que viendo la usted asociada ya la gente empieza a creer y la gente ya va a querer asociarse, ¿sí? Bueno, y así empezó todo. Nosotros, y allá la gente sí, ¿verdad? Empezó a asociarse, ya la gente empezó a ver resultados de que sí se estaba creando la empresa, de que iba a funcionar, de que era una realidad para nosotros, porque por la distancia de este municipio y por todo eso, nosotros hemos tenido muchísimas dificultades para la cuestión de la salud, porque imagínese, doctora, que aquí en esa época no había ni centro de salud, porque como yo le venía diciendo, mi papá era el que prestaba los servicios de salud, y aquí de manera, digámoslo, administrativa, política regional o nacional, aquí no había nada, no se veía nada de eso en esa época. Lo que hiciera mi papá aquí con los pocos medios que tenía, esa era la salud que tenía el municipio, no había más nada. ¿Y cuánto tiempo duraron como en este empeño de la mutual? Nosotros duramos como 1 año conformándonos, después duramos como 6 años prestando el servicio, después las cuestiones de reformas de la ley 100 nos llevaron a que nos fusionaron con Esmasalud, y entonces empezaron las liquidaciones de las mutuales, porque ya el gobierno puso una cuestión de un patrimonio muy alto para que las mutuales pudieran seguir funcionando. Tanto es así que aquí en Casanares no quedó haciendo mutual Palenque, que es la única que funciona en este momento, con muchas dificultades, y a nosotros nos fusionaron y nos acabaron, pero de todas maneras yo seguí con la espina y con la cuestión, y cuando nos estábamos liquidando, como nos iban a llevar todo esto, nos lo llevaban para Bogotá, todo lo que ya teníamos ganado, y en esos días había llegado un laboratorio de España que habíamos encargado, habíamos comprado un laboratorio para poner el laboratorio, había llegado un laboratorio de España y estaba empacado, ni siquiera lo habíamos sacado, y hoy tengo que decir, y no sé si enorgullecerme o darme vergüenza de lo que hice, pero yo me robé ese laboratorio con otras personas, lo escondí porque era para el servicio del pueblo. ¿Sí? Y a mí me daba mal genio pues que se lo llevaran sin haber ni siquiera desempacado, sin haber prestado ningún servicio ni nada. Y con Jaime Carmona, alma bendita, y otros compañeros de Domingo, nos robamos el laboratorio y lo escondimos en la casa de la suegra de Jaime Carmona, porque ya nos iban a llevar todo lo que había, nos lo llevaba Esmasalud para Bogotá para remates. Y aquí nos acaban la empresa. Y entonces se creó una empresa, nosotros hicimos estatutos y yo quedé presidente de esa nueva empresa que nosotros esa noche la creamos a toda la carrera, porque nos pasaron un comunicado informándonos que al otro día ya nosotros quedábamos liquidados. Y entonces esa noche duramos hasta las 2 de la mañana copiando los estatutos de Mutuo Orocue a una empresa que nosotros llamamos Cooporo. Nos salió el nombre así de como dice, de pura lotería, porque no hallábamos qué nombre ponerle. Y entonces yo me dije que yo era la presidente de esa empresa, porque Jaime se quedó con Esmasalud como presidente de Esmasalud, la liquidadora. Y entonces yo era la vicepresidenta, y yo le dije, no, yo me quedo como presidente de Coporo, porque yo no voy a dejar perder el espacio. Entonces me dijo, pero no. Entonces yo le dije a esas veces nosotros estábamos funcionando allá abajo en las instalaciones de la Armada hoy en día, y teníamos que adecuar para poder funcionar hacer una adecuación especial de baldocines y todo eso para el área de odontología.
Y entonces yo le dije al entonces gerente que estaba en liquidación, que era Carlos López Cuesta, que me dejara 20 millones de la plata que había, que en esa vez había casi 2.000 millones de pesos. 1.600 millones de pesos habían en el banco de Mutorocue. Y yo le dije, déjeme 20 millones para poder adecuar eso y no tener aprietos, para poderle seguir prestando el servicio a la gente como Coporo, ¿sí? Y entonces él me dijo, no, pero qué, doña, mira, eso para que se pierdan esos 20 millones, tome 8. Y me botó un cheque por 8 millones. Dios. No, eso fue así. Y entonces yo le dije a un muchacho acá, un maestro, al otro día yo le compré la baldosa y le dije, hágame un favor, lo que alcance, sacando sus honorarios, cuánto cuestan, póngamele baldosa, eso que quede adecuado, como teníamos todo lo demás. Y nosotros, para que no nos lo quitaran, cuando vino Esmasalud, todo lo escondimos. Virgen Santísima. Y entonces a la liquidadora le compramos sin plata, dejamos un poquitico de recursos, le compramos una planta eléctrica y eso nos lo vendieron pues muy barato. Sí, la verdad que ellos nos colaboraron porque esa planta la tiene ahí Coporo. Una planta grande que teníamos. Y Coporo todavía está funcionando. Coporo lleva casi 10 años funcionando y es una de las alternativas únicas que tiene el municipio de Orocue en salud, porque resulta que con el problema que tenemos de Rexsalud, el incumplimiento en el pago a los médicos y todo eso, entonces los médicos trabajan un mes o 2 meses y no le pagan, y pues obvio, doctora, que usted trabaja porque necesita, y si no le pagan pues se tiene que ir, porque usted no puede vivir de la naturaleza, y como ellos llegan aquí tienen que pagar alimentación, lavado de ropa, habitación, donde vivir, todo, pues ellos se van porque no les pagan, doctora, así de sencillo. Sí. Y entonces nosotros todo lo que nos sacamos esa vez que nos lo escondimos, ahí en Coporo está funcionando, empezó a funcionar como con laboratorio, con el laboratorio que nosotros nos habíamos escondido, ahí está para el servicio de la comunidad, siempre se ha estado prestando el servicio con ese laboratorio. Ya se cambió el aparato de química, porque ese sí no lo pudimos sacar porque resulta que lo habían puesto en otro lado y no lo pudimos sacar, porque no sabíamos en qué parte lo habían dejado y nos cansamos de buscarlos anoche y no lo encontramos. Entonces sí nos tocó comprarlo. Hicimos unos créditos con el IFC y compramos un equipo de química y ahí entonces lo doné a Coporo, el laboratorio clínico, para que prestara sus servicios, porque la ilusión que yo tenía era que eso había sido comprado para beneficio del municipio y que no lo podíamos dejar llevar para otra parte sin cumplir con el objetivo. Entonces yo digo, pues si hice mal, que Dios me perdone, y si no, pues ya está cumplido el objetivo. Ya se cumplió con eso. Doña Mira, después de esta aventura de la salud, vida. Doña Mira, también digamos que después de esa primera experiencia de haberse lanzado de candidata a la alcaldía, ha seguido participando en los escenarios políticos del municipio. Claro, una vez me lancé también de concejal. Y ese año fue insoportable aquí esa elección. No, doctora, esa elección no se supo ni quién ganó, ni cómo armaron ese consejo, los votos se quemaron, se perdieron, no aparecieron por ningún lado. Nadie se explica cómo armaron ese consejo. O no, así fue, porque nadie supo quién ganó, quién no ganó. Lo cierto fue que apareció un consejo armado y nadie supo cómo. Lo armaron ahí a puerta cerrada en la registraduría. Y nosotros, la verdad, usted me pregunta cuántos votos tuvo, yo no le puedo decir que yo no supe. Y más de uno, aquí nadie supo, los otros nadie supo cuántos votos tuvo. Usted le pregunta a Carlos Marrero, que es un compañero mío, él tampoco supo cuántos votos tuvo. Ese consejo lo armaron ahí a puerta cerrada en la registraduría. Doña Mira, ¿es fácil hacer política para una mujer en Orocue? Ay, no, doctora, eso es un complique por tanto machismo y la gente aquí está muy mal enseñada, porque yo sí estoy de acuerdo que el gobierno nacional debería acabar con esa cuestión de deme a toda hora, a todos los candidatos los ordeñan, como decimos vulgarmente acá. Entonces lo que pasa es que aquí la gente es acostumbrada a que los candidatos les tienen que dar todo lo que ellos piden, y si ese candidato no le da, se van por del otro y le sacan a juntos aquí y allá y resultan votándole al que menos piensa uno. Entonces estos votos son puros mentiras, usted no sabe ni a quién le van a votar a última hora. Lo cierto es que la plata se la sacan, y una campaña aquí fácilmente no se baja casi de 1.000 millones de pesos para la alcaldía. Eso es costosísima, empezando porque mueren como 500 vacas durante la campaña. Eso se mueren entonces poco de vacas, porque una reunión en una vereda, una vaca muerta. Y durante 3 meses que dura la campaña política, imagine, doctora, de los dos bandos matando vacas cada 8 días que son las reuniones políticas, ¿cuántos animalitos cree usted que se mueren? Por Dios santísimo. Eso es aquí la política. Doña Mira, ¿cómo ve usted, pues digamos que conoce el municipio de Orocue desde hace tantos años, que ha estado presente como en toda la historia del municipio? ¿Cómo ve a la mujer hoy en día en Orocue?
No, pues nosotros estamos un poco reivindicadas, doctora, porque ya, pues al menos ya nos han aprendido a aceptar, que eso es mucho cuento ya. Ya nos aceptan dentro del marco político, social y económico del municipio, ya que hay muchas mujeres líderes en el comercio, por ejemplo, las mujeres de Amor son líderes en el trabajo que ellas hacen y son puras mujeres y le están demostrando a muchos incrédulos que sí se puede, que las mujeres somos capaces y que mantener un proyecto como el que ellas tienen no es fácil. Eso también tiene sus compliques, tiene sus altos y sus bajos y todo. Usted sabe que todos los proyectos que uno inicia en la vida, todos no son color de rosa, siempre tienen sus contratiempos, por uno, por otra cosa, siempre se van a pique. Nosotros también en Coporo hemos tenido contratiempos, pero ahí vamos. Las empresas aquí en el municipio son muy pocas, porque como usted puede darse cuenta, Orocueño es un municipio que tenga mucha empresa, no tiene mucho trabajo, entonces lo poco que hay, y da la casualidad que casi siempre está liderado por mujeres. Ave María, eso es una Entonces, característica muy particular sí, del municipio. Es bien particular. Doña Mira, ¿cuál cree usted que es lo que es fundamental en este momento? ¿Qué aspecto sería importantísimo inculcarle a las niñas que se van a convertir en las futuras mujeres de Orocue? ¿Qué es lo que hay qué es lo clave que hay que dejarles hoy para que ellas lo apliquen cuando sean las adultas que se apropien de este municipio? Pues mire, doctora, que yo sí veo con mucha preocupación que nosotros, las madres de hoy, no digo quiénes porque ya mi hija la cría, pero hemos sido un poco irresponsables en la crianza de los hijos. Con mucha tristeza yo tengo que ver que yo tengo una finca allá afuera y veo como niñas a las 5 o 6 de la tarde en el puente, solas, yo con el uniforme del colegio. Yo pregunto, doctora, ¿qué hace una niña a las 5 o 6 de la tarde por la calle? Si es que yo me crié bajo otros estatutos y uno no lo dejaban en la calle después de las 5 de la tarde, ya tenía que estar recogidito en su casa haciendo las labores del hogar. Así digan que uno es un poco anticuado, porque ahora todo el modernismo es el que nos ha llevado a esta juventud tan desbocada en todo sentido, en todos los aspectos. Y yo creo que aquí a las muchachas les falta un poco de responsabilidad con ellas mismas. Con ellas mismas les falta un poquito de responsabilidad, de quererse, de valorarse, de querer ser cada día mejores, de que se consideren, todo lo llaman gomelo, toda la vida la toman como muy a la ligera, como que la vida no importa. Ellas no son conscientes de que lo que hagan ahora como jóvenes van a ver los resultados cuando sean adultas. Necesitamos una juventud madura, unas muchachas responsables. Ahora se ven en los colegios mucha niña embarazada, menor de edad, porque eso es falta de valores en la casa. Porque es que resulta que nos hemos cometido el peor error de la vida, que ahora los padres de familia le estamos dejando la formación de nuestros hijos a los profesores, a la gente particular, y eso no es así. Los primeros, digamos que nuestros hijos son como una construcción de un edificio. Las bases de la educación de nuestros hijos están en el hogar. Allí es donde se empieza a corregir, a guiar, a llevar por el buen camino a nuestros hijos, a decirle el valor que tienen ellas como personas, a decirle el papel que juegan dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que sean unas mujeres respetadas en un mañana? Para que sean unas mujeres en su puesto, valoradas, y para que así, de esa misma forma como ellas se sientan, así misma el día de mañana van a encontrar un hombre que las valore, que las estime y que las respete, y que en realidad las quiera como compañeras para toda la vida. De ahí pues que se vea tanta deserción matrimonial, duran más arreglando los preparativos del matrimonio que lo que duran casados, y entonces eso pues para mí es bastante doloroso que esté pasando en nuestro municipio, porque ya le digo, doctora, eso está pasando y eso lo vemos todos. Los colegios no pueden hacer todo. Eso está en cada uno de las familias orocuenseñas, que tienen que brindarle como esa confianza a las hijas para que nuestras hijas sean compañeras, amigas, sean confidentes de las mamás, de los papás, y los papás se apersonen más de la educación de sus hijos. ¿Sí? Con buenas bases, hablando mucho con ellas. Démonos cuenta que los grandes conflictos del mundo se resuelven con diálogos. ¿Por qué no vamos nosotros a enderezar nuestras hijas hablando? Diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, el valor que tienen para nosotras. Sí, sí. Qué bonito consejo para las mamás de las niñas en Orocue. Doña Mira, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Qué conversación tan agradable. Muchísimas experiencias que tiene doña Mira acumuladas, que nos ha compartido hoy una parte de ellas, y pues que sabemos que van a ser muy provechosas.